El objetivo de la clase de hoy es resolver problemas que involucren proporcionalidad directa. Entonces, leemos el ejercicio o activamos nuestros conocimientos previos con esta actividad que dice, en un negocio de fotocopias, para conocer el precio que se debe pagar por el número de copias, se pueden observar la siguiente tabla. Entonces, aquí tenemos el número de copias y el precio. Entonces, si yo compro una copia, me sale 50, si compro dos, me sale 100, si compro tres, me sale 150 y así. Entonces, vamos a seleccionar una de estas dos, que es la correcta. Vamos a leer la primera. Si el número de fotocopias se duplica, el precio también. ¿Qué piensan ustedes si observan la tabla? Si yo duplico el número de copias, ¿se duplica el precio? Sí. Sí. Fíjese, si tengo dos copias, son 100 pesos. Y si tengo cuatro, son 200 pesos. Entonces, aumenta el doble el número de copias y aumenta el doble el precio. Ahora, si yo del 4 paso al doble del 4, que sería el 8, también el precio aumenta el doble de 200 a 400. Por lo tanto, bien, esa es la afirmación correcta. Por lo tanto, la otra no está correcta. Y podemos también darnos cuenta porque si la leemos dice, si el precio aumenta en 50, el número de copias es el doble. Entonces, si yo, por ejemplo, aumento de 50, de 150 a 200, ahí aumenté 50 pesos. Entonces, completa cada razón y calcula su valor. Entonces, ¿qué significa una razón? Es una comparación entre dos cantidades, que es lo que dice aquí. Fíjense, dice, una razón es una comparación entre dos o más cantidades por medio de la división. La razón entre A y B, donde el B, que es el número que va en el denominador, aquí abajito, tiene que ser distinto de cero, porque si no la fracción ya no existe. No existen las fracciones donde el denominador sea cero, se indefinen. Entonces se puede escribir de estas dos formas que aparecen aquí, A dos puntitos B o A partido en B. Y ahí están los nombres de cada término, ¿no es cierto? Al igual que en la fracción, numerador, denominador, aquí se llama antecedente y consecuente. Entonces, hacemos una razón entre el número de copias y el precio. Entonces, si tengo un número de copias, lo que le corresponde como consecuente es el precio de 50 pesos. Si mi consecuente son 100 pesos, es porque el número de copias serían, ¿cuántas? ¿Qué número coloco aquí? ¿El 2? El 2. Tengo dos números de copia, 100 pesos. Y si tengo 10 números de copia, ¿cuánto plata sería eso? 500. 500. Entonces, aquí yo coloco el valor. Entonces, si yo divido el 1 dividido en 50, el 2 dividido en 100 y el 100 dividido en 500, me tiene que dar el mismo valor, que es un decimal. ¿Alguien se atreve a hacer la división en su casa? Bien. De todas formas, vamos a hacer la división para aquellos compañeros que están inseguros con su división. Vamos a volver a enseñar. Entonces, ya. Entonces, si le explicaba entonces a la compañera que cuando el numerador es 50 y el denominador es 1, en este caso el resultado sí sería 50, porque 50 partido en 1 me daría 50. Pero cuando están al revés no es lo mismo. Cuando están al revés, yo tengo que dividir de esa forma y preguntarme, se ve que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí. Ya. Me pregunto, ¿hay algún número que multiplicado por 50 me dé 1? Sí, yo me acuerdo. ¿Qué número La multiplico por 50 para que me dé 1? 0,02. Bien, Bruno, esa es la respuesta, pero estamos viendo el Estaba procedimiento. esperando. Sí, estamos viendo el El, procedimiento, mira.
No existe un número que multiplique por 50 y me dé 1, por lo tanto coloco un 0 en mi respuesta, agrego la coma y al lado del 1 le voy a agregar un 0 para ver si ahora el 50 me cabe en el 10. Entonces me vuelvo a hacer la misma pregunta y digo, ¿el 50 lo puedo multiplicar por algún número y que me dé 10? De nuevo no, hay que poner otro 0. No existe un número que multiplique por 50 y que me dé 10, porque el más pequeño por el que puedo multiplicar sería el 1, y 1 por 50 me da 50, que es un número mucho más grande que el 10. Entonces no existe, y como dice el Bruno, nuevamente coloco un 0 aquí y agrego un 0 al lado del 10. Y ahora me pregunto de nuevo, ¿hay algún número que al multiplicarlo por 50 me dé como resultado 100? Y ahora sí hay un número que existe, fíjate, multiplico el 50 por 1 me da 50, multiplico el 50 por 2 y me da 100. Por lo tanto, al lado del 0 que está aquí voy a colocar el 2, que es el número por el cual yo multiplico el 50 y me da como resultado 100. Entonces, 2 por 50 me da 100 exacto, por lo tanto, me sobra 0, no me falta nada para llegar al 100. Eso es parte de la división, ¿no es cierto? A ver si me queda un resto. Como me da 0 el resto, mi división se acaba aquí. Por lo tanto, el resultado es 0,02. ¿Ya? Vamos a colocar nuestra respuesta aquí, que sería 0,02. Intente ahora dividir el 2 dividido en 100 como yo les expliqué recién. Así, mire. Vamos a intentar todos dividir 2 dividido en 100 y tengo que preguntarme, inténtelo en su casa conmigo, ¿hay algún número que al multiplicarlo por 100 me dé como resultado el 2? No, no existe. 0. Coloco la coma, agrego un 0 al lado del 2, me vuelvo a hacer la pregunta, si multiplico el 100 por algún número, ¿me da 20? Imposible, 100 por 1 me da 100, es mucho más grande que el 20. Agrego el 0. Y ahora, ¿hay algún número que multiplicado por 100 me dé 200? Sí. 100 por 2 me da 200. Como me da justo, no me queda resto, la división se acaba aquí. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a dar cuenta y vamos a escribir aquí que esto también nos da 0,02. Y si usted ya ahora está sequísimo en la división, puede hacer la tercera división y se va a dar cuenta que también le va a dar 0,02. Entonces, tenemos el mismo valor en ambos, en los tres ejercicios, en los tres ejemplos. Entonces, selecciona la afirmación correcta. ¿El valor de la razón entre el número de copias y el precio es siempre el mismo? ¿O el valor de la razón entre el número de copias y el precio varía según el caso? ¿Cuál creen ustedes, la primera o la segunda? La primera, porque el número de copias y el precio siempre es el mismo, fíjense. Tengo un número de copias, 50 pesos, la razón 0,02. Divido el 2 en 100, 0,02. Divido el 10 en 500, 0,02. Si ustedes quieren probar y dividir el 4 en 200, se va a dar cuenta que le va a dar 0,02. Si divide el 6 en los 300, se va a dar cuenta que le da 0,02. Siempre es la misma razón. Entonces, vamos a avanzar y dice aquí, una proporción es una igualdad entre dos o más razones. La proporción entre las razones A, B y C, D, aquí está en forma general, ¿ya? Esto después va con números. Como por ejemplo, podríamos reemplazar en el A, B el 1 partido en 50 y en el C, D el 2 partido en 100. Esas serían dos razones que yo podría ver si son proporción. Dice, se escribe A partido en B igual a C partido en D o A dos puntitos B igual a C dos puntitos D, que es la forma en que se escriben las razones, ¿no es cierto? Las dos posibles formas. AB
Se lee como A es a B, como C es a D, donde A y D se llaman extremos y B y C son los medios. Se cumple, aquí abajo esto es importante, que si A partido en B es igual a C partido en D, es decir, si dos razones son iguales, se cumple que el A multiplicado por el D tiene que ser lo mismo que el C multiplicado por el B. Si se cumple esta igualdad, donde al multiplicarlos cruzado, ¿no es cierto? Porque está cruzado el A con el D y el C con el B, son iguales esos resultados, estamos en presencia de una proporción. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, comprueba si los pares de razones son o no una proporción. Las razones 3 séptimos y 9 partido en 21 forman una proporción, ya que se cumple que 3 por 21 da 63, igual que multiplicar el 7 por 9. Y las razones del ejercicio 2, que son 5 medios y 10 tercios, no forman una proporción porque si multiplico 5 por 3 me da 15 y si multiplico 2 por 10 me da 20. Entonces me dan resultados distintos, por lo tanto no es una proporción. Entonces, vamos ahora a encontrar el valor que falta aquí para que esto sea una proporción. ¿Cómo lo tengo que hacer? Yo les voy a explicar aquí, porque nos queda poquito tiempo, entonces se los voy a explicar rápidamente para que puedan hacer los ejemplos que están abajo si quieren estudiar para la prueba. Tengo que el 3 multiplicarlo cruzado con el 16 y eso tiene que ser igual al 4 multiplicado por el valor que le falta. ¿Cómo puedo representar el valor que me falta? ¿Cómo lo represento? Con una letra, bien, gracias. Con una letra. Lo represento con una letra X. Por lo tanto, ahora yo tengo que buscar el valor de la X. Para eso, multiplico primero el 3 por el 16, que me da 48. Y luego el 4 que está aquí multiplicando a la X, lo voy a escribir aquí dividiendo al 48 y eso me va a dar el valor de la X, ¿no es cierto? Despejo una ecuación de primer grado, el 4 está multiplicando a la X, por lo tanto lo escribo al otro lado de la igualdad dividiendo. Y como bien me dijo un compañero por interno, el 48 dividido en 4 es, ¿cuánto? Si es que alguien más sabe. Fíjese, tomo primero el 4. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 4? El 1. Ay, no puedo, ahí sí. Después, 4 por 1 me da 4, para llegar a 4, nada. Bajo el 8. ¿Y qué número multiplicado por 4 me da 8? El 2. Por lo tanto, el valor de la X es igual a 12. De esta forma yo puedo encontrar los valores que me faltan. Multiplico cruzado el 3 por el 16 y divido por el que está solito. Aquí tendría que multiplicar 9 por 5 y luego dividir por 15. Multiplicar 5 por 12 y dividir por 2. 5 por 0,08 y dividir por 4. Así se resuelve y luego aquí yo escribo mi respuesta, ¿no es cierto? Que sería 12. 12, bien, 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 bien. Gracias. Entonces, ustedes pueden ya resolver los otros, ¿no es cierto? Porque aquí en el video quedó explicado cómo se pueden resolver. Multiplico cruzado, divido por el que me queda solito. Y aquí abajito nos da un concepto más, ¿no es cierto? Que es cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, que es lo que vamos a ver esta clase, que es cuando al aumentar una variable, por ejemplo, si aumenta el número de copias, aumenta el valor del precio. Eso significa
que son directamente proporcionales. Y puedo encontrar la constante de proporcionalidad, que se llama K, dividiendo el valor de Y partido por el valor de X. Es decir, si en el ejemplo que vimos aquí arriba, el número de copias es X y el precio yo le digo que es Y, si al 50 lo divido por 1, si al 100 lo divido por 2, si al 150 lo divido por 3 y así sucesivamente, me va a dar el valor de K, que es la constante de proporcionalidad. Que aquí abajito lo pueden ver también en un ejemplo, que esto es lo que voy a subir, ¿no es cierto? Divide el Y en el X, 6 partido en 4 le da 1,5, el 9 en 6 le da 1,5 y cada valor que divida de Y en X le va a dar la misma razón y eso a mí me indica que son directamente proporcionales.